Proverbios 22, del 10 al 6. Echa fuera al insolente y saldrá la discordia, y cesarán también los pleitos y la ignominia. El que ama la pureza de corazón tiene gracia en sus labios, y el rey es su amigo. Los ojos del Señor guardan el conocimiento, pero él confunde las palabras del engañador. El perezoso dice: hay un león afuera, seré muerto en las calles. Fosa profunda es la boca de las mujeres extrañas. El que es maldito del Señor caerá en ella. La necedad está ligada al corazón del niño, pero la vara de la disciplina lo alejará de ella. El que oprime al pobre para engrandecerse o da al rico, solo llegará a la pobreza. Amén. Familia, déjame orar una vez más para pedirle a Dios que nos ayude. Mi Dios, te damos tantas gracias. Cuando cantamos aleluya, adoren a Yahweh. Padre, nosotros somos este rebaño que por gracia puede decir aleluya. Praise Yahweh. Adoramos a Yahweh. Adoramos al Señor. Aquel que dice ser, el que es y quien será quien dice ser. Aquel que no tiene principio ni fin. Aquel que lo gobierna todo. Y nosotros, Señor, somos los privilegiados que por gracia podemos decir esa verdad. Y por gracia podemos creer esa verdad. Y por gracia deseamos vivir esa verdad. Padre, te pido que tú nos prepares, mi Dios, para seguir adorándote. Ahora te queremos adorar por medio del estudio de tu palabra. Esto es parte vital de nuestra adoración, como lo hemos estado haciendo por medio de oración, por medio de los cánticos, por medio de nuestra ofrenda, por medio de enviar a nuestros niños. Este tiempo sigue siendo un momento de adoración. Y ahora, Padre, queremos someternos a esa verdad, como Mateo decía. Queremos someternos a tu gobierno. Queremos ser enseñoreados por ti, cambiados por ti. Muéstranos al Rey en tu palabra escogida y revelada. Y por eso, mi Dios, te damos inmensas gracias. Te adoramos. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Pueden tomar asiento, familia. El abril 7 del 2024 comenzamos a estudiar el libro de Proverbios. Ya han pasado 2 años de que hemos estado estudiando Proverbios. Obviamente hemos tenido nuestras pausas aquí y allá con diferentes series que hemos estado tomando, pero en realidad ha sido un tiempo donde hemos decidido invertir en el estudio de la palabra. Nosotros, si nos visitas, predicamos expositivamente. ¿Qué quiere decir esto? Que tratamos de tomar libro por libro, capítulo por capítulo, versículo por versículo. ¿Por qué? Porque la única manera de predicar todo el consejo de Dios es enseñando el consejo de Dios. Es enseñando la palabra de Dios. Entonces, tomamos este tiempo en serio para adorar a nuestro Cristo. Estamos en Proverbios capítulo 22. Llevamos ya, como dije, más de 2 años. Y se supone que a estas alturas, si ya has estado con nosotros por todo este tiempo, se supone que a estas alturas ya tienes que estar creciendo en una convicción que entiendes que realmente la verdadera vida es vivir según la sabiduría de Dios. Se supone que quizás si tú estás viniendo por primera vez, eres un amigo invitado, dice, bueno, no estoy tan convencido de eso, yo creo que yo puedo vivir como yo quiera y Dios pues sí, tiene su gobierno y toda la cosa, pero Él está allá, yo estoy acá. Bueno, nosotros que nos sometemos al sabio Dios y por gracia nos hemos puesto en los pies de Cristo, entendemos que la manera de disfrute de la vida, la manera plena de vivir la vida, ¿sabes cómo es? Sometiéndote al Dios pleno. No hay otro camino, no hay otra verdad. Él es la vida, Él es el camino y Él es la verdad. Y por ende nosotros nos sometemos a esta gran, preciosa verdad que solamente en Él se encuentra la sabiduría para vivir la verdadera vida. Y entonces vivir la verdadera vida es temer al Señor. Eso es lo que nosotros queremos seguir creciendo y conociendo según Proverbios. Esta sabiduría divina no simplemente es que forma individuos. Y por ende nosotros creemos que sí es cierto, tienes una relación con Dios. Pero a la misma vez Dios forma una comunidad de sabios. Dios forma individuos para que sean sabios, pero que se unan a una comunidad de sabios. Y en esta manera entonces la comunidad de Dios, que se llama la Iglesia del Señor, esta comunidad reunida lo que hace es entonces que comienza no simplemente a desear, pero a practicar la ética del reino. ¿Qué queremos decir con la ética del reino? Bueno, la ética del reino es aquellas instrucciones de Dios, del rey, que nos dicen cómo vivir. Si la mejor manera de vivir es seguir el consejo de Dios, la sabiduría de Dios, postrados ante Dios, se supone que esto en ética práctica es que yo no hago lo que yo quiero.
Que si yo quiero crecer en mi matrimonio, Dios me ha dado instrucciones para mi matrimonio. Que si estoy soltero y yo quiero crecer con un propósito en la soltería, Dios me ha indicado cómo vivir para Él. Que si soy padre, Dios me ha indicado cómo criar e instruir a mis hijos. Que si soy parte de una compañía o soy jefe o soy empleado, Dios me ha situado en todo lugar para que yo entonces me someta a su voluntad, siga sus pasos y entonces en eso yo vivo la ética del reino. Se supone entonces que en estos momentos nosotros tenemos que entender, somos peregrinos, eso es lo que quiero decir. ¿Qué es peregrino? Bueno, peregrinos son aquellos que están acá, pero no son de aquí. Están aquí con camino a donde pertenecen, a los nuevos cielos y a la nueva tierra para gobernar con Cristo por el resto de la eternidad. Mientras que llegamos allá, estamos en la caminata de peregrinación. Y mientras que llegamos allá, obviamente nos enfrentamos a diversas pruebas, tentaciones, complicaciones, pero recordamos, no estamos solos, Él nos ha dado instrucciones, nos sometemos a ella para vivir de tal manera que evidencie, no somos de aquí. Por más que nuestro corazón muchas veces diga, si eres de aquí, vive como tú quieras. Por más que la cultura diga, obvio que sí, tú lo puedes solo, tú no necesitas ayuda, esto es lo mejor que hay, los tesoros de la tierra son lo mejor. Entonces decimos, no. Hay tesoros en el tesoro Cristo que son mejores que cualquier tesoro ofrecido allá afuera. Caminamos como peregrinos entonces de esta manera porque queremos recordarnos que somos ciudadanos de la ciudad celestial. Y que caminando aquí entonces queremos seguir la instrucción de Dios. ¿Para qué? Para que podamos vivir con una conducta sabia. Esto es Proverbios 1:3. Estando en esta caminata entonces nosotros queremos seguir creciendo y preguntarnos ¿cómo se vive aquí? Sabiendo que somos del allá. ¿Cómo se vive en la tierra, pero con la mentalidad en el reino de Dios, en la ciudad celestial? ¿Cómo yo vivo estando aquí, sin olvidar que estuve aquí, con complicaciones, tentaciones y felicidades, pero recordando que estoy allá, le pertenezco al Rey para la eternidad? ¿Cómo vivo aquí? Bueno, eso es lo que vamos a ver esta mañana. Yo quiero darte 3 puntos que vamos a ver en estos versículos. Lo primero que tenemos que recordar es nuestra identidad. Nosotros somos del reino de Dios. Nuestra identidad viene del reino del Señor. Eso yo lo voy a explicar en un minuto, eso lo vamos a ver en los versículos del 10 al 11. Después entonces, si entendemos correctamente nuestra identidad, yo soy, y vamos a ver que yo soy, en este reino de Dios, entonces vamos a ver por segundo, los versículos ya del 12 al 13, vamos a ver nuestra seguridad. Nuestra seguridad es que somos conscientes de la presencia del Señor. Yo voy a explicar qué significa eso para el creyente. Y ya para terminar, ya del 15 al 16, vamos entonces a ver nuestra formación. Somos instruidos por el Señor. Si logramos ver estas 3 verdades de identidad, seguridad y formación, pienso yo con la ayuda de Dios que cada vez más creceremos entonces para vivir según este Rey en su reino por el cual nos ha dado gracia para estar ahí. Comencemos con el primero y es nuestra identidad. Versículos del 10 al 11 vemos precisamente esta identidad. Yo lo voy a explicar en unos minutos, pero quiero definir lo que es identidad. Quizás tú ya tienes una definición de lo que es identidad. Bueno, identidad, cuando pienso en identidad, tengo en mente lo que una persona realmente es o verdaderamente es. Es decir, no es simplemente lo que una persona se imagina ser, sino es el fact, el hecho de lo que esa persona es. Si yo te digo, mira, yo soy un estudioso, pero tú nunca me habías leído un libro, quiere decir que no soy un estudioso. Si yo te digo, mira, yo soy un atleta, pero si tú nunca me ves haciendo ni siquiera un poco de ejercicio, no soy un atleta. Lo que quiero decir con esto nuevamente es que la práctica de nuestra vida revela nuestra identidad. En otras palabras, lo que hacemos evidencia lo que somos. Esto quiere decir para nosotros que la identidad es en realidad lo que nosotros somos. ¿Qué tiene que decir esto con lo que estamos aprendiendo? Bueno, nosotros somos del reino de Dios. Quiere decir que antes de pertenecer al reino de Dios, Dios ya nos había creado y nos creó como criaturas con ser espiritual, es decir, en una búsqueda por lo espiritual. Toda persona anda buscando lo espiritual. Bueno, quizás no lo buscan en una iglesia, quizás no lo buscan en la Biblia, pero sí se postran ante otras cosas. Pueden postrarse ante sus propios ídolos que han formado, en búsqueda de cosas materiales o cosas del mundo, el cual quiere llenar ese vacío, pero en realidad, como somos seres creados a la imagen de Dios, nunca vamos a tener plenitud, disfrutar felicidad verdadera, a menos de que vengamos al Creador.
Entonces, en ese sentido, lo que Salomón dice también en Eclesiastés, capítulo 3, versículo 11, es que Dios ha puesto la eternidad en nuestros corazones. Es decir, nosotros somos criaturas eternas, en búsqueda de lo eterno. Y obviamente queremos buscar lo eterno aquí, pero lo eterno no está aquí. Lo eterno gobierna lo terrenal, pero lo eterno se llama el Dios eterno. Ahí es cuando nosotros buscamos a este Dios verdadero y ahí es donde nos situamos para decir, ok, si yo soy un ser humano espiritual, yo necesito conocer más de quién me creó, por qué me creó, para qué me creó. ¿Y sabes qué pasa? Cuando tú estudias la Biblia, tú te vas a dar cuenta de algo que yo anoté aquí y es de esta gran canción que acabamos de cantar, la gran canción. ¿Qué quiere decir esta gran canción? Bueno, tú abres las páginas de la Biblia y de Génesis a Apocalipsis, tú te vas a encontrar con el autor primario, el personaje principal. Este Dios eterno que creó con un propósito. Y este Dios eterno comienza no simplemente a crear, pero aún con la caída, Él comienza a mostrar su plan divino de salvar, de rescatar, de llamar, de escoger. Y a lo largo de la Biblia entonces encontramos a este Dios soberano que muestra cada vez más el punto clímax, el punto más alto. ¿Y quién es? Cristo. A lo largo de las páginas entendemos que Dios está formando un pueblo, le está dando identidad, le está dando el privilegio de llegar a ser llamados hijos de Dios, seguidores de Cristo, discípulos de Cristo. ¿Para qué? Para que lleguen a formar algo que hoy tú y yo disfrutamos y se llama la iglesia. Esta comunidad es la iglesia de Dios, el pueblo de Dios. Esta comunidad, cada uno que es un creyente, que se ha arrepentido de sus pecados, se ha creído en Cristo, ¿sabes qué pasa? El Espíritu Santo no simplemente te ha sellado para Dios y por Dios, pero también te ha llenado. Y cada vez más este discípulo de Cristo va probando la llenura del Espíritu Santo. Cada vez más tiene que asemejarse a este que lo ha creado. Tiene que deleitarse en este Dios. Por eso es que somos discípulos de Cristo. Somos seguidores de Dios. Somos embajadores de su reino celestial en embajadas locales como gracia sobre gracia. Ahora la pregunta es, si somos parte del reino de Dios y de la ciudad celestial como hijos de Dios, la pregunta que se hace el creyente es, ¿a quién yo represento? Si se supone mi identidad es que yo soy un hijo de Dios, discípulo de Cristo, seguidor de Cristo, hijo de Dios, hija de Dios, ¿a quién yo represento? No simplemente es que se hace una pregunta individual, pero también entonces una pregunta del rebaño, de la iglesia. ¿Qué verdades y valores abrazamos como iglesia? No simplemente es qué verdades creemos y abrazamos, pero también la iglesia como comunidad de Dios, del reino de Dios, se pregunta, ¿quién determina la ética de cómo debemos vivir? ¿Quién determina cómo yo vivo? Bueno, obviamente muchos llegan a decir, yo determino eso. Nadie se mete en mi vida, yo determino cómo vivir. Pero si tú eres parte del rebaño de Dios, obviamente tienes un Señor. Ese Señor no soy yo, ni uno de los otros pastores, es Cristo. Cristo es el Señor de nuestra alma. Él es Dios. Por ende, es Él mismo quien determina cómo cada uno de nosotros debemos vivir. La respuesta a cada una de estas preguntas que yo acabo de hacer es la misma. Es el Señor. Somos suyos para vivir para Él. Le pertenecemos a Él. Él nos salvó, Él nos escogió, Él nos apartó. ¿Para qué? Para que entonces, mientras que estamos refugiados en Él, con nuestra identidad puesta a Él, nosotros hagamos algo. ¿Y qué es esto? Despojarnos. ¿Despojarnos de qué? Despojarnos de todo aquello que no luce como el Rey, que daña mi vida, que daña la comunidad del Rey, y por ende tenemos que despojarnos. Ahora, quizá la pregunta del millón es, ¿qué tiene que ver todo esto con lo que estamos estudiando en Proverbios? Bueno, tiene que ver mucho. Porque nosotros estamos detrás del perfecto Rey. Estamos en búsqueda de aquel que nos ha revelado y nos ha mostrado el corazón verdadero de Dios. Aquel sabio perfecto Cristo. Aquel que realmente nos ha mostrado una vida perfecta. Por eso es que el Nuevo Testamento claramente va a enseñar de tapa a tapa en el Nuevo Testamento que este Cristo que había sido prometido, anunciado, pero previamente escondido en el Antiguo Testamento, es completamente revelado y mostrado en el Nuevo Testamento. Y los evangelios se van a aclarar de mostrarte quién Él es, qué vino a hacer, por qué lo vino a hacer, qué pasó en la cruz, qué pasó cuando resucitó y dónde está ahorita sentado. Porque precisamente nosotros estamos supuestos a reflejar esa imagen perfecta de Cristo. Nuevamente, ¿qué tiene que ver esto con esto que estamos leyendo en Proverbios? Bueno, tiene que ver con que nosotros tenemos que modelar a Cristo. Y Salomón dice en el versículo 10, echa fuera al insolente.
Si nosotros no logramos entender nuestra identidad en Cristo y quién Cristo es, ¿cómo nosotros vamos a lidiar con el pecado? Si el pecado tiene que verse lidiado o de alguna manera tratado según lo que nosotros pensamos, vamos a escoger qué pecado tratar y qué otro no tratar. Vamos a decir, ¿saben qué? Yo no me meto en tu vida, tú no te metas en la mía y cada uno está bien. Pero resulta que el Evangelio de Dios ha creado una familia. Ahí estamos nosotros, somos de Dios, nuestra identidad está puesta en Él. Por eso nosotros tenemos que procurar, cuidar, no simplemente nuestra vida, pero cuidar el rebaño, la familia, la iglesia que Dios ha comprado en Cristo. Salomón usa una palabra fuerte. Echa al insolente. Pero ¿por qué hay que echarlo? ¿Y cómo hay que tratar con el insolente? Luego aquí pasamos un lapicero a ver qué quiere que es el insolente aquí. No. ¿Cómo nosotros podemos ver esto? ¿Cómo lo hacemos? ¿Y por qué lo hacemos? Bueno, ¿sabes por qué lo hacemos? Salomón dice, de tú no hacer esto, va a crecer la discordia, los pleitos y la ignominia crecerán y van a terminar destruyendo absolutamente todo. Si el insolente no es tratado y se deja como insolente, no solamente que no le amaremos a ese individuo, pero realmente no simplemente se va a destruir, pero se va a destruir también destruyendo a otros. Se afecta al insolente como se afecta él. Por ende, nosotros somos una comunidad que busca cuidar lo que Cristo nos ha entregado. Nos ha entregado un pueblo imperfecto, que somos todos acá, madurando conforme a la estatura de Cristo. Y esto se hace entendiendo que si yo soy un hijo de Él, yo quiero reflejarle a Él, quiero tener intimidad con Él, conocerlo, amarlo, desearlo, a tal punto que mi vida luzca más como Él. De no hacerlo, entonces nuevamente vendrán consecuencias serias, no simplemente al individuo, pero a la familia. Va a traer, como yo acabo de ver, discordia, pleitos e ignominia. ¿Sabes qué quiere decir la palabra ignominia? Ezequiel lo usa mucho hablándole a un pueblo rebelde, Israel. Ezequiel lo usa mucho hablándole a un pueblo que ha sido desterrado en cautiverio por la necedad de su corazón. Y lo que hace Ezequiel, profetizando mucho sobre esta palabra, sobre este pueblo, le dice, ¿sabes qué? Ustedes andan con la ignominia en su corazón, o por así decirlo, en su cuello, en sus hombros. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, quiere decir vergüenza, quiere decir humillación, quiere decir confusión. Y Salomón dice, echa fuera al insolente, porque entonces saldrá de la comunidad, saldrá la discordia, cesarán los pleitos y la ignominia, cesará la humillación, cesará la confusión. Eso lo que quiere decir nuevamente es que nosotros cuidamos el rebaño de Dios. Ahora bien, quizás alguno dice, bueno, pastor, pero yo no creo que nosotros estamos en la tarea de juzgar. Como que es un poco fuerte usar la palabra echar fuera al insolente, porque entonces, ¿quién es ese insolente y quién lo echa? Porque aquí todos somos una cantidad de insolentes. ¿Cómo vamos a manejar este tema? Bueno, yo creo que ahí viene la pregunta del millón que Cristo va a contestar. Porque si bien es cierto, todos nosotros tenemos en nuestro corazón mucha necedad, hay una manera que el Nuevo Testamento nos enseña a vivir una ética que cuide la iglesia y que cuide tu vida. ¿Dónde está esto? Bueno, yo quiero que vayas conmigo a Mateo. Yo creo que vayamos a Mateo en un sermón que se llama el Sermón en el Monte o el Sermón del Monte, donde Cristo está enseñando principios del reino. Si es una ética del reino, ¿cómo se vive esto? Bueno, Cristo nos dice en Mateo 7, y yo quiero leerte lo siguiente. Mateo 7, del 1 al 5. Fíjate lo que dice. No juzguen para que no sean juzgados. Si veo, pastor, yo no juzgo, porque ahí dice que yo no debo juzgar. Bueno, sigue leyendo para ver lo que Cristo dice. Porque con el juicio con que ustedes juzguen serán juzgados y con la medida con que midan se les medirá. Si ve, pastor, yo por eso no juzgo, porque si yo juzgo me van a juzgar y para eso no juzgo. Cada quien con su asunto, yo me quedo aquí, tú te quedas allá, no nos molestamos, no nos decimos nada y entonces de esa manera nos respetamos, pero en realidad eso no es amor, porque se supone que nos debemos amar bíblicamente y el amor verdadero es que Cristo se ha formado en nosotros. Entonces, ¿cómo se hace? Bueno, sigue leyendo. Porque, ¿por qué miras la mota que está en el ojo de tu hermano? Espérate, aquí está el problema. Y no te das cuenta de la viga que está en tu propio ojo. O, ¿cómo puedes decir a tu hermano, déjame sacarte la mota del ojo, cuando la viga está en tu ojo? Hipócrita. Pero fíjate lo que Cristo dice. Saca primero la viga de tu ojo y entonces verás con claridad para sacar la mota del ojo de tu hermano. Echar fuera al insolente no se hace desde una perspectiva alta hacia el insolente,
se hace de una perspectiva de yo examinar mi propio corazón ante el Señor primeramente, para entonces con claridad poder ver el pecado de mi hermano. Se supone que la comunidad tiene que cuidarse, pero cuidarse significa que yo estoy tan consciente de mi propia debilidad y de mi propio pecado, que lo primero que hago es, Señor, exponerme ante ti, poner mi corazón para ver las áreas de pecado. Porque solamente cuando yo logro, por la gracia de Dios, quitar esta gran viga de mi vista, es que yo voy a poder ver claramente. Y cuando yo logro quitar la viga de mis ojos, llego a observar la gracia perdonadora de Dios, que me perdona a mí y me usa como un instrumento de gracia para entonces, con amor y con humildad, poderme acercar a otros. La tarea no es simplemente tu pecado es tu pecado, mi pecado es mi pecado, tú allá, yo acá. Porque eso es muy superficial. Eso está allá afuera. Tú quieres una comunidad que te aplaude, que te abrace, que te sobe la espalda y te diga que tú eres lo mejor. No la iglesia. O por lo menos nuestra iglesia. O sea, hay muchas comunidades allá afuera donde tú entras como eres y sales como eres. No es esta. Se supone como una comunidad que eleva a Cristo, muestra a Cristo, enseña de Cristo. Se supone que todos aquí estamos pasando el filtro de ser más como Cristo. Y se supone que en la medida que vamos andando en nuestro caminar, nuestra peregrinación, yo debo lucir más como Cristo. No he llegado, me falta mucho, pero estoy caminando. Y Dios nos ha rodeado de una comunidad, que precisamente la comunidad de la iglesia, donde busca maneras prácticas de echar el pecado afuera. De mirar maneras prácticas de cómo nosotros, por la gracia de Dios, trabajar con aquello que destruye, no simplemente al individuo, pero destruye a la familia o a la comunidad del individuo. Entonces nosotros somos cuidadosos, no en juzgar por juzgar, sino de examinar primero nuestro corazón para poder con gracia examinar a los demás. Por eso es que el versículo 11 me encanta. ¿Sabes por qué? Porque el versículo 11 dice de Proverbios, donde estamos estudiando, Proverbios capítulo 22, dice, el que ama la pureza de corazón tiene dos cosas. Nosotros estamos llamados a hacer las cosas con pureza de corazón, con integridad de corazón, con cosas nuevamente que reflejen el carácter del Señor. Y el versículo 11 aclara precisamente cómo es que yo hago lo que tengo que hacer. Echar la impureza en mi corazón, como buscar aquello que destruye la comunidad. Bueno, con pureza de corazón. ¿Y qué es lo que tiene este corazón puro? Bueno, uno tiene labios de gracia o gracia en sus labios. Esto es precioso. Esto quiere decir que aquellos labios de gracia o que tiene gracia en sus labios, este individuo crece de tal manera que él quiere aprender a decir las cosas como Dios. Quiere esperar el tiempo de Dios. Quiere venir a otros en gracia y con amor, como el apóstol Pablo dice, sazonen sus conversaciones con gracia. Gracia. El apóstol Pablo en Efesios dice, díganse la verdad en amor. Si uno tiene pleito contra otro, dígaselo. Nosotros no estamos huyendo del conflicto. Nosotros estamos enfrentando el conflicto con la gracia de Dios. Nosotros sin Dios vamos a destruirnos. Por eso que el apóstol Pablo también dice a la iglesia en Galacia, cuídense. No sea que se devoren unos a otros. Una iglesia devorándose, mordiéndose literalmente. Por eso es que es tan importante saber que cuando yo voy a hablarle a alguien, tengo que tener la tarea de filtrarlo todo con gracia. ¿Es el momento de decirlo? No es esconder su pecado, es cómo puedo llegar a su corazón con las palabras de gracia para que entonces al hablar lo que vea encontrado no es este que está en contra de mí, es que yo le quiero mostrar a Cristo. Y yo le voy a mostrar a Cristo cuando yo recuerde y le recuerde que yo no soy Cristo, que yo soy otro más. Un pecador creciendo en gracia. Entonces yo me acerco a esta persona con la gracia de Dios, con la gracia en los labios, para poder nuevamente decir la verdad, siempre y cuando reconozca que yo no cambio a nadie, que yo no doy arrepentimiento, que eso lo da Dios. Por eso es que el apóstol Pablo dice a Timoteo, hablando del siervo del Señor, hablando de los pastores, pero nuevamente, cuando el apóstol Pablo escribe a Timoteo esto, no está pensando simplemente que los pastores son los únicos que tienen que hacer esto. Lo que le está diciendo es, así como luce un siervo del Señor, debe lucir la iglesia del Señor. Así como un pastor debiera crecer en esto, toda iglesia o todos de la iglesia deben crecer en esto. ¿En qué deben crecer? Bueno, el apóstol Pablo dice a Timoteo en 2 Timoteo 2, 25 al 26, el siervo del Señor debe reprender tiernamente. Es increíble esa palabra. Él debe reprender. Ay, sí, a mí me encanta reprender. Pero ¿cómo te gusta reprender?
Porque si estamos hablando nuevamente de juzgar, ay, se me encanta juzgar. Pero, ¿en serio? ¿Cuál es la actitud del corazón? Debe reprender tiernamente a los que se oponen, por si acaso Dios les da el arrepentimiento que conduce al pleno conocimiento de la verdad y volviendo en sí, escapen del lazo del diablo, habiendo estado cautivos de él para hacer su voluntad. Entonces, nuevamente, no simplemente es que yo debo decir la verdad con gracia y buscar decir la verdad con palabras que adornen el evangelio, que muestren a Cristo, pero lo segundo también es interesante. No simplemente es que un corazón puro tiene labios de gracia o gracia en sus labios, pero también el corazón puro tiene a alguien a su favor. Él no está solo, ella no está sola. En momentos de enfrentar situaciones complejas, difíciles con alguien, ¿sabes qué dice el texto? Ese individuo de corazón limpio tiene a alguien como amigo. ¿Y quién es este? El rey. Fíjate lo que dice el versículo 11. Y el rey es su amigo. Qué maravillosa promesa, qué maravillosa verdad. Si hemos visto en Proverbios que ser amigo del rey es un sinónimo, una muestra del favor del Señor. Y en Proverbios hemos visto, por ejemplo, en Proverbios 14:35, el favor del rey es para el siervo que obra sabiamente, pero su enojo es contra el que obra vergonzosamente. Proverbios 16:13, el agrado de los reyes son los labios justos, y amado será el que hable lo recto. Proverbios 16:15, el resplendor del rostro del rey hay vida, y su favor es como nube de lluvia tardía. Es decir, hay momentos cuando el sembrador necesitaba la lluvia y no venía la lluvia, y por fin llegaba la lluvia. Qué bueno, va a crecer, va a dar fruto la siembra, va a madurar. Bueno, de alguna manera esto se asemeja a lo que es el favor del rey, como amigo. Ahora, ¿cuántas personas pueden decir, mira, yo tengo y soy amigo del presidente de este país o de cualquier otro país? Y yo me imagino que si yo tuviera el teléfono del presidente de este país, yo le diría, no, yo lo conozco. ¿En serio tú conoces al presidente? Sí, jugamos golf los domingos después de la iglesia. ¿Tú juegas golf con el presidente? Sí. Y paso la noche viendo, nos invita a Gaby a los niños ahí a West Palm Beach y estamos con él un tiempito. ¿En serio? ¿Tú conoces? ¿Eres amigo del presidente? Sí. Imagínate este individuo, sí, es amigo del rey. ¿En serio? Ahora, yo te pregunto, si nosotros logramos decir que somos amigos del verdadero rey, ¿no debe causar eso asombro, gozo? Decir, ¿cómo puede ser posible que yo sea amigo del Rey de Reyes, Señor de Señores? Que tengo el favor suyo, que tengo su amistad, porque precisamente eso es lo que Cristo dice. Cristo en Juan dice lo siguiente, el capítulo 15, versículo 3 al 5, nadie tiene un amor mayor que este, que uno dé su vida por sus amigos. Ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando. Ya no los llamo siervos, pero los he llamado amigos. ¿Por qué? Porque les he dado a conocer todo lo que he oído de mi Padre. El amor de un amigo revela la verdad de Dios. El verdadero amigo no anda ocultando la verdad. Porque Dios en Cristo nos llama a sus amigos, porque Cristo nos reveló la verdad de Dios. Nos mostró al Padre, nos dijo lo que a Él le gusta, lo que a Él le agrada, su corazón revelado y plasmado en esta palabra de Dios. Por ende, nosotros somos amigos cuando nos ayudamos mutuamente y nos exponemos a la verdad de Dios. Por ende, qué bendición ser amigos de Dios y ser llamados hijos de Dios. Esta seguridad de identidad, de ser hijos del rey, por lo tanto somos del reino de Dios, nos lleva a entender nuestra seguridad. Esto es lo que ya Salomón va a hablar de los versículos del 12 al 14. Seguridad, somos conscientes de la presencia del Señor. No simplemente es saber que somos sus amigos, pero es saber que Él está para con nosotros. Su presencia es un favor para nosotros. Versículo 12 dice, los ojos del Señor guardan el conocimiento, pero Él confunde las palabras del engañador. Ahora, yo entiendo que para muchos, obviamente, debiera ser no seguridad, los ojos del Señor. Si hay personas que no conocen de Cristo, cuando escuchan que el Señor lo ve todo, lo observa todo y lo sabe todo, no es motivo de alegría. Debiera ser motivo de preocupación. Fíjate, ¿que Dios lo sabe todo? Sí. ¿Que Dios lo ve todo? Sí. Que yo puedo estar aquí en la iglesia y creo que Dios está acá y que cuando cerramos la iglesia Él se quedó aquí, pobrecito, solo. Pero que yo me voy aquí mañana lunes y Él sabe y está conmigo. Wow, hold on, espérate. Ahora bien, para el creyente no debe ser ese tema de sorpresa o de miedo.
O sea, para el creyente vivir con los ojos del Señor no debe ser como cuando llega a un lugar y dice, ¿aquí hay cámaras? No, nadie me está mirando, ok, perfecto. No, al contrario, la presencia del Señor trae seguridad al pueblo de Dios. Es su cercanía, es su ubicación segura en los brazos del Altísimo, bajo las sombras del Altísimo, bajo las alas del Altísimo. Él nos guarda, Él nos guía, Él nos cuida. Por eso es que cuando Salomón dice, los ojos del Señor guardan el conocimiento. Por un lado es una gran bendición, pero Él confunde las palabras del engañador. Por un lado la presencia del Señor es gran alegría, con la presencia del Señor debería ser gran preocupación. La Biblia tiene términos que explican esto. Por ejemplo, cuando hablamos del temor del Señor, estoy casi seguro, todavía estoy estudiando esto, pero estoy casi seguro que cuando habla del temor del Señor está hablándole siempre al pueblo de Dios. Teman al Señor, teman al Señor. Es algo bueno, deleitarme, estar consciente de su presencia. Pero también la Biblia habla del terror del Señor. El terror del Señor está reservado para los enemigos de Dios. El temor del Señor está reservado para los hijos de Dios. El temor te acerca a Dios para vivir como Dios. El terror te hace ver el juicio de Dios por cada acto de pecado contra Él. A diferencia de esto, nosotros la seguridad es que estamos conscientes de que Él lo sabe todo. Proverbios 5:21, pues los caminos del hombre están delante de los ojos del Señor, y Él observa todos sus senderos. Proverbios 15:3, en todo lugar están los ojos del Señor, observando a los buenos y a los malos. Entonces la presencia del Señor es una invitación de alegría para el creyente. Que Él sabe que donde quiera que Él está, Él no está solo. En tiempos de trabajo, Él lo hace para el que mira, que es el rey. En tiempos de dificultad, de prueba, de tentación, Él sabe, yo tengo seguridad. Me veo enfrentado a pecar con la tentación. Yo sé que Hebreos 4 me dice que tengo uno que me entiende. Tengo el sumo sacerdote que se compadece de mí. Por ende, Él ha abierto las puertas al trono de la gracia para que yo venga a acercar a Él, confiado en que tendré ayuda en el tiempo de necesidad. La presencia de Dios entonces para el creyente es motivo de alegría, de esperanza. Es motivo de deleite, es un motivo de decir, es cierto, Él es bueno. ¿Y sabes cómo Dios confirma su presencia? Confirma su presencia guardando el conocimiento. Es decir, a Dios le interesa que tú conozcas las cosas correctas en cuanto a Él. A Dios le interesa que tú formules doctrina correcta. No, pastor, es que la doctrina divide. No es cierto. La mala doctrina divide. Es que, pastor, yo por eso no soy teólogo. No, tú eres teólogo y esa afirmación es teología. Cualquiera y cada uno de nosotros afirma cosas en cuanto a Dios. La pregunta es si eso que estás afirmando está aprobado por la palabra de Dios. Por ende, a Dios le interesa, por eso es que Él guarda el conocimiento. Esto quiere decir que la palabra de Dios debiera traer a un pueblo de Dios unidad de pensamiento, unidad de doctrina, unidad de entender que obviamente a Dios le interesa lo que yo pienso en cuanto a Él. Por eso me da una mente. Un predicador muy famoso de esta zona por Miami, yo siempre lo digo, yo recuerdo un día escucharlo en una radio, en una televisión, no sé. Él decía, la fe se activa cuando el conocimiento se apaga. Ahora me gusta decir, porque eso fue lo que yo hice. Pero suena muy bonito, la gente, amén, gloria a Dios. Yo, ¿en serio? La fe se activa cuando el conocimiento se apaga. Como que si el conocimiento es en contra de la fe. Porque el que se acerca a Dios es necesario que crea que Él existe. La fe no es una fe a ciegas. La fe tiene que tener el fundamento del Dios vivo, glorioso, que ha revelado su palabra y nos ha dado su palabra. Por lo tanto, la fe de Dios preserva la unidad doctrinal. La palabra de Dios preserva esta fe en la doctrina, forma discípulos que estén creciendo maduramente en lo que conocen cuanto a Dios y preserva la verdad. No hay verdad sin el Dios de toda verdad. Yo sé que una cultura relativista como la nuestra, donde la verdad tuya es tu verdad, la mía y cada quien con su medio verdad, eso no es cierto. Dios tiene la verdad absoluta. Y eso no lo hace a Él ser un orgulloso, lo hace ser el Dios verdadero. Él y solamente Él dice, yo tengo la verdad. Él es la verdad. Por eso es que el Salmo 19 canta esta verdad, yo la quiero leer. El Salmo 19, versículos del 7 al 11, dice lo siguiente. La ley del Señor es perfecta, que restaura el alma. El testimonio del Señor es seguro, que hace sabio al sencillo, lo madura, lo hace sabio al que no tiene conocimiento de Dios. Los preceptos del Señor son rectos, que alegran el corazón. La doctrina no aburre.
la verdadera doctrina debiera alegrar el corazón. Los preceptos del Señor alegran el corazón. El mandamiento del Señor es puro, que alumbra los ojos. El temor del Señor es limpio, que permanece para siempre. Los juicios del Señor son verdaderos, todos ellos justos. Y en vez de ser un tema de, ay, qué aburrido conocer a Dios, qué aburrido leer la Biblia, qué aburrido conocerlo a Él, ir a la iglesia para aprender, me hubieran dicho un mejor sueño, una profecía, lo que sea. ¿Sabes qué es lo que dice la Biblia? Que la palabra de Dios debe ser deseable. Más que el oro. Pero tú me estás hablando de dinero. Tú me estás hablando de lo material. O sea, ¿yo debía desear más la palabra de Dios que el oro? ¿Que el dinero? Sí. Más deseable que el oro. Sí, más que mucho oro fino. Más dulces que la miel y que el destilar del panal. Además, tu siervo es amonestado por ellos. En guardarlos hay gran recompensa. No hay recompensa que se asemeje a la gran recompensa de conocer a Dios. Nada se compara a eso. En esta verdad hay descanso, en esta verdad nuevamente hay unidad. A diferencia de lo que Salomón dice ahí, pero él confunde las palabras del engañador. Quiere decir nuevamente, por un lado, el favor del Señor edifica, da conocimiento. Por otro lado, aquellos que rehúsan seguir la palabra de Dios, aquellos que rechazan la palabra de Dios, está reservado el juicio. ¿Y cómo se ve el juicio? El juicio se ve por medio de la confusión. ¿Y cómo vemos esto en la Biblia? Bueno, dos cosas. Primero, lo vemos en la Torre de Babel. ¿Tú te acuerdas de la Torre de Babel? Génesis 11. ¿Qué es lo que este pueblo quiso hacer? Ellos querían construir una torre tan grande, que llegara donde Dios. Y Dios se ríe de ellos, descendiendo su gran torre. Y Él desciende y dice, ¿en serio? ¿Tú pretendes llegar a donde yo estoy y pretendes pensar que me vas a quitar a mí de mi trono? Eso es imposible. ¿Y cómo se ve el juicio de Dios? En que Él confunde el idioma de ellos y ya no se entendían más. Ahora bien, ¿sabes qué pasa cuando Cristo llega? Que de la confusión ahora hay unidad. ¿Y cómo vemos esto en el reverse, como se dice, en el opuesto? ¿Sabes dónde? En Hechos. En Hechos 2, nosotros leemos que cuando Cristo asciende, Él envía al Espíritu Santo. Y en la confusión del caos de muchos judíos, estando viendo a otros judíos hablar en los idiomas que ellos sabían que eran idiomas de su mamá o idiomas donde ellos crecieron, y decían, ¿cómo puede ser posible que yo escuche a este individuo hablar mi propio idioma si ni siquiera es de mi región? Precisamente ellos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otra lengua según el Espíritu le daba la habilidad para expresarse. Hechos 2:4. Lo que esto muestra es lo diferente de la Torre de Babel. ¿Buscas llegar a Dios por tu propia cuenta? Hay confusión. ¿Vives por tu propia sabiduría? Hay confusión. ¿Te acercas a Cristo y te sometes a Cristo? Hay unidad. Hay claridad de pensamiento. Hay dirección objetiva para seguir a Dios y ser más como Dios. Eso es lo que nosotros vemos en la palabra de Dios. Ahora bien, ¿cómo entonces nosotros tratamos la unidad? Con tanto cuidado que queremos cuidarnos de todo que destruye la unidad. Y Salomón nos vuelve a dar dos ejemplos clásicos que ya lo hemos visto. Yo no voy a tomar mucho tiempo para hablar de esto. Pero él da dos ejemplos clásicos de cómo esto destruye la unidad y destruye a la comunidad. Primero, la pereza. Él habla de aquel perezoso que dice, hay un león afuera, seré muertos en las calles. Es decir, el perezoso está tan preocupado de sí mismo que se imagina y se cree la gran mentira que él no va a trabajar. ¿Por qué? Porque allá hay un león y me va a matar. Es como si, tan ridículo esto, porque obviamente estamos hablando del reino, de la ciudad, no habían leones donde Salomón estaba en el reino, seguro más lejos sí había, pero ahí no habían leones en ese sentido. Es como decir, ¿y por qué no trabajas? No, pastor, yo no voy a trabajar. ¿Por qué? Porque allá en Bricol me va a salir un león. En Bricol te va a salir un león. Sí, yo no voy a trabajar porque no, cualquier cosa me puede pasar allá afuera, me va a matar ese león. No, nuevamente el perezoso está siendo perezoso y no quiere trabajar y se está dañando a sí mismo y está dañando a la comunidad. No está pensando en la comunidad, no está pensando en cómo contribuir a la comunidad. No está pensando en que Dios le ha dado vida para contribuir a otros. Para no simplemente recibir de otros, pero para dar a otros. Esta es la comunidad. La comunidad de Cristo, todos venimos de diferentes lugares, con dones, con talentos, con diferentes recursos. Y se supone que la comunidad de Cristo se asemeja a esa iglesia primitiva. Todos queremos contribuir. No simplemente damos sin recibir. Damos y recibimos. Y no simplemente debemos ser una comunidad que dice, ven, dame.
dame, pero no doy nada. La comunidad de Cristo nuevamente es aquella que se compromete tanto a dar como a recibir. Estamos involucrados en el asunto del reino de Dios. Exagera este mentiroso, se llena de sus propios argumentos, de tal manera que se queda ahí sin hacer nada. No simplemente ser perezoso. Algo que hemos visto también es la mujer extraña. Fosa profunda en la boca de las mujeres extrañas. El que es maldito del Señor caerá en ella. Eso lo hemos visto a lo largo de Proverbios, que Salomón está tratando de decir a su hijo, guarda de la mujer extraña. Cuídate. Te puede engañar tan fácilmente con sus labios, te puede engañar con su belleza, te puede engañar presentándote cuán dulce es, pero si tú no eres sabio, querido hijo, ¿sabes qué? Vas a caer. Y pensando en que vas a disfrutar algo dulce, te vas a envenenar. Por ende, la mujer extraña que es astuta con sus palabras, la única manera de eliminar o interpretar y negarse a las palabras de esta mujer extraña, ¿sabes cómo es? Con la palabra de Dios. Nuevamente, el perezoso vence la pereza con la palabra de Dios. Y la mujer extraña que viene a provocar y a tentar a este que no es su esposo, la manera en que él se guarda es guardándose en la palabra de Dios. Es entendiendo que yo no soy tan fuerte como creo. Que yo necesito un fuerte y se llama Dios. Yo necesito su palabra y ser un tipo José que cuando fue tentado salió corriendo porque ¿cómo yo voy a hacer esto para con mi Dios? Esconderse detrás del Señor, negarse a pecar contra Él y para eso se necesita el consejo del Señor. Por último, si hemos visto ya la identidad que somos del reino del Señor, si hemos visto nuestra seguridad, que estar conscientes de la presencia del Señor. Ahora bien, si hemos logrado entender estos dos principios, el próximo principio es vital, la formación. Somos instruidos por el Señor. Aquí ya vamos a hablar mucho a los padres, pero también tiene que ver mucho con nosotros como hijos de Dios, con nuestro Padre Celestial. Pastor Luis enseñó la semana pasada, hablando del versículo 6, hablaba la intencionalidad que debe haber detrás de todo padre para discipular intencionalmente a sus hijos. Cómo los padres tenemos que ser intencionales en el cuidado de nuestros hijos, intencionales en instruirles, intencionales en enseñarles la verdad de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque la misma manera que ellos tienen en su corazón algo, nosotros lo tenemos todavía. ¿Y esto qué es? Necedad. Nosotros tenemos que batallar contra la necedad del corazón de nuestros hijos. Y esto no se hace así igual como se echa al imprudente, desde una perspectiva alta, no al contrario, nos vemos ojo a ojo en necesidad del Salvador, igualmente con la crianza de nuestros hijos. Nosotros no estamos corrigiendo a nuestros hijos porque ellos son los pecadores. Nosotros como pecadores redimidos estamos mostrando a nuestros hijos que necesitan la misma verdad que nosotros necesitamos. Que necesitan humillarse ante el gran Señor como yo tengo que humillarme. Yo no lo disciplino simplemente por un cambio de conducta, para que se comporte mejor. Porque nuevamente van a hacer lo que yo supe hacer y aquí hoy están mis padres otra vez. Yo sabía cómo comportarme cuando estaba delante de mis papás, pero yo sabía cómo comportarme cuando estaba con mis amigos. Yo sabía muy bien cómo comportarme un viernes a la noche porque tenía que ir al grupo de jóvenes. Pero después del grupo de jóvenes yo sabía cómo comportarme con mis amigos. Yo sabía muy bien cómo comportarme el sábado en las noches, pero yo sabía que tenía que ir el domingo en la mañana y tratar de estar despierto. Entonces, nuevamente, el cambio no es un cambio de conducta porque eso no cambia a nadie. El cambio es un cambio de corazón y eso lo hace el Evangelio de Dios. Nadie más lo puede hacer. Por eso, dice, la necedad está ligada al corazón del niño, pero la vara de la disciplina lo alejará de ella. Es necesario nuevamente entender que esta palabra ligada no es cualquier cosa. No es que la necedad adorne al niño. No es que la necedad es algo superficial, algo pasajero. Es la etapa. Es los niños. Son se me olvida cómo dicen en inglés, los horrible two, o una cosa. Los terrible two, no horrible, terrible. The terrible two, horrible. Los terrible two. Sí, el hada que tienen. No, es que están aprendiendo. No, en realidad, la palabra ligada quiere decir que está atada, profundamente unida en el corazón del niño. Ahora bien, para un trabajo profundo, donde el pecado está interno en el corazón, ligado, está attached, está ahí junto en su corazón, ¿tú crees que entonces nosotros necesitamos sabiduría humana para trabajar con un corazón?
¿Tú crees que nosotros necesitamos consejos de los expertos que nos digan afuera cómo tratar con el problema psicológico, circunstancial del niño, cuando en realidad la Biblia nos mete gritos diciendo no es externo el problema, es interno el problema? No es que los niños necesitan meramente cosquillitas, abracitos, lo cual es importante, para cuando se trata del pecado. No es simplemente eso de dejarlos en la etapa, porque ellos están en una etapa creciendo, entonces ellos todavía no entienden lo que es el pecado. Déjenlo ahí, tarde o temprano él va a... No, la Biblia nos dice que el problema está, que la necedad está ligada en el corazón. Y entonces, si el problema está en su corazón, la necedad está ligada en su corazón, nosotros necesitamos de la verdad de Dios, para que la verdad de Dios saque lo que está ligado, para que la verdad de Dios exponga lo oscuro del pecado, para que la verdad de Dios muestre al niño su necesidad de una gran salvación. Y solo la palabra de Dios va a hacer que la necedad se aleja del corazón. Y muchas veces Dios va a usar la autoridad de los padres con el instrumento cuidadoso de Dios llamado la vara de Dios. Dios nos ha dado a nosotros autoridad. Y Dios nos ha dado a nosotros un instrumento que se llama la vara. Ahora bien, si tú no tienes dominio propio, no uses la vara. O sea, honestamente es un tema que yo muchas veces no uso la vara. Pero no es porque no creo en este principio. Es porque yo conozco mi corazón. Y muchas veces, aquí está mi esposa y no pregunta a mis hijos, que muchas veces le dicen, mira, a usted no te va a disciplinar. ¿Sabes por qué? Porque tengo ira. Y yo no quiero pecar contra mi Señor. Pero tú y yo vamos a hablar más tarde. Porque créeme, tú lo que hiciste está mal. Y tengo que guardarme. Pero si es pastor, pero soy humano, soy un pecador más, necesito de mi Señor. Entonces el instrumento de la vara tiene que ser un instrumento de sabiduría, tiene que ser un instrumento de postrarme ante el Señor y decir, Señor, ayúdame, porque para Michael sería mucho más fácil no hacerlo, mejor no, pero no es amar a mi hijo, a mi hija. El instrumento de la vara lo que busca hacer nuevamente es que la palabra del Señor venga y más bien de la necedad estar atada en su corazón. Proverbio nos ha dicho en el capítulo 3, versículo 3, 6, 21, 7, 3, ata en tu corazón la palabra. La palabra es lo que quita la necedad. Para quitar la necedad yo necesito atesorar la palabra. Y Dios ha dado a los padres el instrumento de la disciplina para con mucho cuidado ayudar a su hijo a entender que su pecado no simplemente es un asunto espiritual, pero que tiene consecuencias físicas. Y yo tengo que enseñarle con el dominio, con el control, con el dolor físico temporal, con un abrazo seguido, amor, te amo y lo hago porque te amo. Pero el pecado tiene consecuencias reales, físicas y espirituales. Y entre más camino yo en mi propia vida me doy cuenta de esto, pero entre más pastoreo me doy cuenta de esto. Que muchos por querer cuidar este dolor físico temporal, eventualmente verán a sus hijos sufrir cosas peores, físicas, porque nunca le enseñaron que el pecado tiene consecuencias serias. Por eso es que el proverbio que Pastor Luis enseñó la semana pasada, el versículo 5, dice, espinos y lazos hay en el camino del perverso. Entonces, nuevamente, no vamos a pensar que un dolor físico controlado con amor y con cuidado es para abusar, es para ayudar, es para instruir, es para ayudar que se despierte la realidad del dolor físico, porque es un dolor espiritual que lo va a alejar cada vez más del Señor. Por eso que nosotros abrazamos Salmo 94, 12 al 13. Bienaventurado es el hombre a quien reprendes, Señor, y lo instruyes en tu ley, para darle descanso en los días de aflicción, hasta que se acabe una fosa para el impío. Dios nos disciplina. Y es bueno abrazar la disciplina del Señor. Y es bueno aprender la disciplina del Señor. No es como nuestros hijos nos dicen, y papi, ¿y a ti quién te disciplina? Me dicen. ¿Y qué disciplina mami? Y digo, bueno, mi amor, mami no me disciplina, yo no la disciplino, primero que todo. Pero, mi amor, créeme, esta disciplina que te estoy dando ni se compara, mi amor, de tú no aprender de las consecuencias que Dios va a traer a tu vida. Dios disciplina a sus hijos. Dios instruye a sus hijos. Y es bueno aprender de las etapas que Dios nos pone cada año, cada vez, para decir, Señor, yo no quiero volverme a estar ahí. No simplemente esto, sino que para terminar también, regresamos ya a un tema también muy aprendido en Proverbios, y es el que oprime al pobre para engrandecerse, o da al rico, solo llegará a la pobreza. Es decir, aquí vemos nuevamente el caso de lo ilógico que es buscar un nombre detrás del dinero. Es ilógico.
Cualquier persona obviamente puede hacer un nombre con dinero, por supuesto que sí. Pero delante de Dios nadie se hace un nombre con dinero. El dinero es pasajero, es temporal. ¿Ayuda? Por supuesto que sí. Pero si tu vida está cimentada en lo que el dinero te da, tarde o temprano, como dice este proverbio, caerá en pobreza. No quizás pobreza física, pero sí pobreza espiritual y pobreza eterna. Por eso es que el amor al dinero no debe ser ese primer amor. Dios debe gobernar el corazón para que yo vea las finanzas o lo material como asuntos de instrumento en las manos de un siervo de Dios que los usa con un corazón puro delante de Dios porque entiende que todo viene de Dios y todo es para Dios. Que mi identidad no está puesta en el dinero, que mi identidad está puesta en Cristo. Cuando yo logro verlo así, de esa manera, no voy a vivir oprimiendo al que menos tiene y tampoco siendo amigo al que me conviene. Porque aquel oprime al pobre para engrandecerse. Yo tengo más que tú, por lo tanto te oprimo. Pero también doy al rico. Ese me conviene. Al que tiene le doy. Porque de alguna manera gano algo de intercambio. Esa no es la manera de dar. La iglesia de Cristo entiende que hay uno solo rico. Y este Cristo es Cristo, dice Pablo en 2 Corintios 8. Que siendo rico se hizo pobre. Para que nosotros pobres llegáramos a ser ricos. Y cuando entendemos que nuestra riqueza es espiritual en Cristo, entonces dice Pablo en 2 Corintios 9, damos con alegría y el Señor bendice, pero no es porque Él bendice para que nosotros retengamos más. El que entiende que su identidad está en Cristo, Él recibe y da, porque entiende que Él da de gracia por lo que gracia ha recibido. Él entiende que todo le pertenece al Señor y el Señor se deleita en dar, pero da a corazones que entienden que mi identidad no está puesta en lo material, que mi identidad está puesta en Cristo. Por eso es que nosotros queremos formar una comunidad cada vez más seria en cuanto a nuestro objetivo de ser buenos mayordomos. Dar de corazón. Dar de corazón. Tus contribuciones a Gracia o Gracia ayudan. Hoy tenemos 6 hermanos que serán bautizados. La iglesia de Dios está viva. Dios está obrando tan grandemente en Gracia o Gracia. Y nuestra oración es que Dios nos guarde y nos guarde nuestros corazones para ser una comunidad que no se quiera engrandecer, pero que quiera vivir asombrado del gran Dios. Si tú no conoces de Cristo, querido amigo, yo no quiero cerrar sin darte a ti la oportunidad de que tú puedas entender que tu problema mayor es con Dios, no conmigo. Que tú necesitas reconciliación. Si tú no has creído en Cristo como Señor y Salvador, si tú no te has arrepentido de tus pecados, queremos conversar contigo. Necesitamos que tú entiendas la oportunidad que Dios te da hoy de reconciliarte con este Dios verdadero. Que en Cristo ha dado todo, la vida para salvarnos, para perdonarnos. Hoy tú vas a tener una imagen en el bautismo de lo que significa ser un creyente. Muere a ti y resucita en Cristo. Cree en Cristo y vive para Cristo. Arrepiente de tus pecados y ten una novedad de vida. Así que déjame orar por este tiempo. Mi Dios, te damos tantas gracias por esta tarde ya. Te damos gracias por tu palabra. Gracias por recordarnos que vivimos en la comunidad del Rey para vivir para el Rey. Gracias, mi Dios, que queremos entender cada vez más que somos hijos tuyos y que por ende, mi Dios, queremos vivir para ti. Guárdanos hoy, ayúdanos a no dejar de contemplar la hermosura de nuestro gran Rey. Para gloria de su nombre, en el nombre de Cristo Jesús oramos.